Entonces vamos a empezar con la presentación. Bien, anteriormente pues nosotros habíamos visto como tal pues toda la parte de lo que compone el Estado colombiano políticamente, más que todo. También vimos geográficamente cuando pues hicimos un poco de mapas que pues para bien o mal nos ayudaron bastante a conocer lo que pues muy posiblemente algunos no conocían. Ahora pues vamos a la parte ya histórica, la cual pues es la parte donde fundamentamos lo que hoy se conoce como República de Colombia. Obviamente pasó por unos largos periodos de tiempo en donde pues cambiaban y volvían a interponer gobiernos, en donde perdimos bastante territorio hasta que pues se fue acomodando el país que hoy en día conocemos. Ahora, ¿quién me puede decir algo sobre la Gran Colombia? Que eso lo debieron ver el año pasado. ¿La Gran Colombia? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Cómo, profe? ¿Quién me puede decir algo sobre la Gran Colombia? Que está unida con Venezuela y Ecuador. Constituida con Ecuador y también está constituida con Venezuela, que eran un solo país, y después de ese territorio que se independizó gracias a Cristóbal Colón y ya se separaron todos y ahí se convirtieron tres países. Por eso es que la bandera de Ecuador es igualítica a la de nosotros. Bueno, hasta ahí bien, hasta la parte, bueno, solamente te quito una parte que es lo de Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón fue quien pues descubrió América. Bueno, invadió América, por decirlo de alguna manera. Pero de resto, muy bien, Jordan. Es un buen concepto sobre la Gran Colombia. Resulta que cuando nosotros comenzamos la independización de España como tal, como ya de ser una colonia, nosotros nos denominaban el virreinato de la Nueva Granada, porque pues había un virrey que daba las órdenes acá en representación del rey de España y pues éramos considerados una colonia española, por eso se denominaba virreinato de la Nueva Granada. Después de las guerras de independencia, más o menos en el 1810, cuando ya inició más que todo el proceso independentista de nuestro país, es decir, cuando aparecía Simón Bolívar, Policarpo Salabarrieta, por allá varios personajes históricos que pues todavía recordamos, nos ayudaron como tal a ese proceso de independización de ciertas colonias de España, porque pues no fue un proceso que de un momento a otro dejamos de ser independientes porque pues se independizaban ciertos territorios y también pues quedaban a cargo de los españoles también otros territorios. Entonces no fue sino que hasta cuando ya nos dimos por independizados de la corona española, pues nosotros pudimos como ya territorio, pueblo, comunidad, establecer lo que se denomina una república. Ahí fue cuando pues Simón Bolívar comenzó su proceso de poder, varias reformas, varios convenios que tuvo con otros países para poder hacer ese proyecto de nación que pues él tanto quería, él tanto pues ambiciaba, ya que él pues independizó gran parte del territorio español en las colonias que tenían acá, digamos parte del Perú, parte de Bolivia. Entonces, si se dan cuenta, pues fue un personaje que se destacó por más que todo eso, independizó muchas colonias a lo largo de toda Latinoamérica, porque pues lo que hoy se considera Brasil, pues ya era colonia de Portugal y pues ya tiene otra historia muy diferente. Entonces se consolidó la República de la Gran Colombia en ese entonces. La Gran Colombia, pues lo que quería Simón Bolívar era que en ese entonces lo que hoy se consideraba Ecuador y Venezuela eran provincias, ¿sí? Eran como una especie de departamentos, por decirlo de alguna manera. Cada provincia, pues obviamente era independiente, tenía su propio sistema económico, su propia moneda, su propia política, pero entonces Simón Bolívar un día dijo, ¿y por qué si tenemos cosas en común, por qué no hacemos un solo país? Entonces fue lo que se consideró la Gran Colombia, la unión entre el territorio de Ecuador, territorio de la Nueva Granada y territorio de Venezuela. Eso fue lo que se consideró la Gran Colombia, la unión entre esos países. Bueno, hoy son países, pero en ese entonces eran provincias. Y pues obviamente resultó en un tiempo corto, pero de ahí para allá pues ya se fue separando, digamos Venezuela y Ecuador querían su propio gobierno, ya tenían su propio apoyo, entonces decidieron pues
separarse y pues cada quien tomar las riendas de su país y pues cada uno hizo su constitución, hizo su propia forma de gobierno y es lo que hoy consideramos como República Bolivariana y pues República del Ecuador, porque pues se separaron de nosotros. Y nosotros, aunque tenemos muchos parecidos a ellos, pues en temas políticos somos muy diferentes. Hay similitudes, como por allá mencionaba Jordan, que la bandera, obviamente la bandera de Venezuela es igual, la bandera de Ecuador es igual, porque pues se compartió en algún momento esos símbolos, pero pues cada uno decidió personalizar. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Sí, señor. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Algún dato histórico que nos pueda servir? ¿Nadie? No, señor. Bueno, por allá José levantó la mano, señor. Profe, ¿y la República de la Nueva Granada puede ser de los presidentes? Ya vamos a ir, tranquilo, ya vamos a eso. Aunque es una pregunta muy temprana, pero sí, ya vamos a eso. Entonces, después de la disolución de la Nueva Granada, de la Gran Colombia, perdón, entonces, pues como quedamos solitos, decidimos como tal armar nuestro propio territorio, perdón. Y pues ahí apareció un personaje llamado Francisco de Paula Santander, que fue uno de los caudillos que acompañó fuertemente la campaña de independencia a Simón Bolívar. Él se consideró, ya lo eligieron más que todo, presidente de la Nueva Granada, pero entonces ya se consideraba una república, o sea que ya tenía una constitución, que ya tenía una definición política, una delimitación geográfica para poderse considerar territorio. Y pues el principio de eso fue que se declararon completamente independientes de España en el tema de la constitución que se formó en ese entonces. Ahora, vamos a ver un pequeño video para pues, poder profundizar en el tema de la República de la Nueva Granada y lo que fue la Gran Colombia, para quienes todavía no sabían mucho del tema o quienes no estaban enterados todavía, y pues poder adelantar un poco el tema. Bueno, entonces voy a hacer pausas por ahí, entonces les pido paciencia, o si no, pues lo dejo correr. Bueno, entonces por favor mantengamos el micrófono apagado y pues yo les voy a poner el videito. Bueno. Gracias. Hola niños y niñas, les habla la profe Eliana López. Para hoy en nuestra clase de historia trabajaremos los siguientes temas: la Gran Colombia y la Nueva Granada. Inicialmente haremos un contexto histórico. Recordemos que nos encontrábamos bajo el mandato español. Durante el periodo de la independencia se logra independizar algunas provincias. Sin embargo, los españoles regresan para reconquistar algunos territorios. Los españoles no logran dicho propósito. Ante los acontecimientos expuestos anteriormente, surge la iniciativa de Simón Bolívar, planteada como la Gran Colombia. El proyecto de la Gran Colombia. Retomemos algunos datos importantes sobre Simón Bolívar. Fue un militar y político venezolano. Fue una de las figuras más destacadas de la emancipación hispanoamericana frente al Imperio Español. Se reconoce como la Gran Colombia a la unión de las repúblicas de Quito, Venezuela y Nueva Granada entre los años 1819 y 1830. El 17 de diciembre de 1819, Bolívar... Listo, si nos damos cuenta, ahí vemos el territorio que tenía la Gran Colombia. O sea, si hubiera seguido el proyecto de Simón Bolívar, muy posiblemente el país que tendríamos sería así de extenso. Llegaría por limitando con Venezuela, más allá de Venezuela, y pues lo que hoy se considera Ecuador. Entonces era un territorio grande y adicional a ello pues teníamos también todavía lo que hoy se considera Panamá. Panamá pues se va a independizar ya en los años más cercanos a la modernidad, o sea, ya cuando encontramos máquinas a vapor, trenes y todo eso, porque pues por el tema de la violencia en Colombia se descuidó Panamá y pues Panamá con la ayuda de Estados Unidos pues se independizó. Y pues ya sabemos qué pasa después, se construye el canal de Panamá, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es parte de la otra clase. Entonces, si nos damos cuenta, volviendo al tema, era un territorio bastante grande y muy posiblemente si hubiera continuado, pues seríamos una potencia a nivel pues de Latinoamérica. Continuamos. Organizó en Angostura
un congreso para definir dicha unión. El Congreso de Angostura aprobó la creación de la Gran Colombia. Se nombró a Simón Bolívar en la presidencia de la nueva república y en la vicepresidencia de Cundinamarca a Francisco de Paula Santander, y como vicepresidente de Venezuela a Germán Rossio. La sede central del gobierno sería Bogotá. Crisis de la Gran Colombia. La Gran Colombia entró en una crisis entre los años 1826 y 1830 por los siguientes motivos. Las grandes diferencias políticas que existían entre los partidarios del federalismo y el centralismo. El desacuerdo en relación con el manejo del gobierno de la Nueva Granada. El inconformismo de un sector de la población por la instauración de Bolívar. La falta de unidad social y política y las tensiones regionales. La crisis económica y las deficientes comunicaciones entre los territorios. El año de la muerte de Bolívar se redactó la Constitución de 1830. Sin embargo, ya era inminente la separación de la Gran Colombia. El Congreso de Cúcuta. El 6 de mayo de 1821, el Congreso de Cúcuta aprobó una constitución para la Gran Colombia. Los aspectos más destacados de esta constitución fueron los siguientes. Se proclamó la Gran Colombia como una nación soberana, independiente y libre de España. Se acordó un gobierno de elección popular y... Bueno, aquí hay algo importante que aclarar. Digamos, ellos ya habían hecho una constitución para poder consolidar la Gran Colombia, pero al momento de hacerla, pues ya las provincias se habían dicho como que no, ya cada uno por su lado, no es necesario pues que estemos juntos, ya cada uno puede irse por su lado. Lástima porque pues con la constitución se hubiera podido haber hecho esa unión. Con división del poder en las ramas ejecutiva, legislativa y judicial. Se estableció un poder central, es decir, que el presidente, el vicepresidente y el Congreso tendrían sede en la capital, desde donde gobernarían el resto del país. Se estableció la libertad de prensa. Ahora abordaremos la Nueva Granada. Para implementar un nuevo sistema de gobierno fue necesario conformar una república, la cual comenzó a partir de 1810. Con la declaración de la independencia de varias provincias como Monpós, Cundinamarca, Antioquia, Tunja y Neiva. No obstante, dichas provincias tenían una discusión sobre el sistema de gobierno que debían seguir, lo cual desencadenó en el enfrentamiento entre centralistas y federalistas. Los centralistas proponían una administración política centralizada y los federalistas defendían la idea de la autonomía en las provincias. Los principales líderes fueron Antonio Nariño, líder de los centralistas, Camilo Torres, líder de los federalistas. Entonces, Granada alcanzó la independencia en 1819, la nueva nación de economía. La producción de campesinos e características de la Nueva Granada en el momento. Listo. Lo adelanté un poco porque pues eso ya se sale del tema, entonces vamos a las características que tuvo esa república una vez que se consolidó, ¿listo? Entonces es algo cortico. Características de la sociedad. La población de Nueva Granada estaba sumida en la miseria. Muchos campesinos e indígenas habían huido de sus tierras. Algunos negros que participaron en las guerras de independencia consiguieron la libertad. Características de la economía. La producción agrícola y artesanal decayó a causa de la guerra. El ganado fue destruido por los ejércitos en lucha. Las minas habían sido cerradas. El comercio entre las regiones era muy escaso. Las únicas vías eran los caminos de herradura por donde transitaban mulas que utilizaban como medio de transporte para llevar los correos. Características de la política. Entre los criollos se dio una lucha por el poder. Los grupos federalistas y centralistas ni se ponían de acuerdo.
Bueno, eso ya se va al tema. Entonces, lo que me interesaba era que vieran la parte de las características que había en el gobierno ya de la República de la Nueva Granada y pues lo que fue la Gran Colombia. ¿Hay preguntas en torno a eso? No, profe. No, profesor. Ninguna. No, Bueno. profe. ¿Quién? ¿Jordan? Sí, señor. ¿Quién es Antonio Nariño? Antonio Nariño fue uno de los que tradujo la Declaración de los Derechos Humanos, fue hecha en Francia durante la Revolución Francesa. Él llegó aquí a Colombia con esas ideas para poder pues hacer una constitución basada en los ideales franceses. Fue encarcelado por los españoles, fue encarcelado mucho tiempo por el tema de manejar esas ideas, pero entonces ya después de la independencia se consideró ya un político activo en cuanto al tema de la consolidación de la Nueva Granada. Pero entonces, básicamente fue un erudito, o sea, una persona de grandes saberes en cuanto al tema de la traducción y también pues más adelante un político ya muy fuerte en nuestro territorio. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, por allá, Eduardo, ayúdame a leer la primera característica. La República de la Nueva Granada, también conocida como la República Neogranadina, fue Granadina. un estado nacional que se creó en 1831, luego de la disolución de la Gran Colombia y que existió hasta 1858. Listo. Entonces aquí nos damos cuenta, este era el territorio que tenía pues la República de la Nueva Granada. Si se dan cuenta, pues era parte del Perú, era parte del Brasil y pues llegaba hasta las costas, más que todo de Honduras y pues obviamente teníamos Panamá. Era un territorio bastante extenso. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué hoy en día no tenemos ese pedazo? Pues resulta que pues la única guerra que ha tenido Colombia internacional, que fue con el Perú, por el tema del territorio, pues la perdimos. Y pues obviamente fue que se dio pues la mochada ahí con el territorio. Obviamente después hubo varios conflictos y obviamente nos fueron quitando bastante territorio. Panamá pues independizó y pues la parte que más reciente nos han quitado es el mar que limitaba con Honduras, que pues la Corte de la Haya pues no lo quitó. Entonces, en vez del mar ir por acá, pues ya quedó solamente como por acá el mar. Entonces, nos han quitado varios pedacitos a lo largo de la historia. Por allá, Samuel, la segunda característica. Profe, espere. Profe, Señor. sí se acuerda que cuando estábamos viendo un tema de las fronteras marítimas, Sí. sí se acuerda que usted nos dijo que Honduras había pedido para tener un poco más de mar. Sí, porque el mar que nos quitó Honduras es a donde actualmente está ubicado San Andrés y Providencia. San Andrés y Providencia. Entonces nos quitaron ahí un pedazo bastante grande de mar y pues Colombia todavía está peleando eso, pero eso ya es algo que se decidió en La Haya. Entonces ahí sí, Diego, por allá. Profe, era para leer. Era por si quería leer. Ah, bueno, entonces la tercera y Samuel la segunda, ¿vale? Profe, yo quería leer. Después de Diego. Samuel, ayúdanos, por favor. Con la creación de la Confederación Granadina, extendiéndose sobre los actuales territorios de Colombia, Brasil, Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Bien, entonces era el territorio que pues anteriormente tenía la República de la Nueva Granada, pero pues que hoy en día se consideran Colombia, Brasil, Panamá, Nicaragua y Costa Rica. Por allá, Diego, la última. En octubre de 1832, Santander se posesionó, no había esa palabra, Posesionó. inicialmente de manera provisional, pero en 1833 comenzó un periodo regular en 4 años, en la cual desarrolló
estilo de gobierno autoritario Bueno, y liberal al mismo tiempo. Listo. bueno, entonces, ¿qué caracteriza al gobierno de Santander, que fue uno de los primeros presidentes de todo ese territorio? Resulta que Santander se considera el hombre de las leyes. Él le gustaba mucho el tema de la legislación, hacer leyes, la economía. Entonces era un apasionado en cuanto a los procesos legislativos que tenía el país y pues como el país estaba hasta ahora organizándose políticamente, pues en el tema de legislaciones, pues fue algo muy atractivo para él. Al posesionarse, pues él impuso bastantes cosas, por eso dice que de gobierno autoritario, o sea, era más que todo ya tirando una dictadura, o sea, que se decía lo que él dijera, o, y también una mezcla entre lo liberal, como que quitaba ciertas cosas, pero prohibía otras. Entonces era una mezcla entre esos dos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Señor. Perfecto. Entonces, hasta ahí bien. Bueno, Profe, no dijiste que yo iba a leer el otro. listo. José, entonces lee el siguiente. Santander, el hombre de las leyes, como muchos liberales, reconoció la necesidad de un gobierno central fuerte una vez hubo ocupado su cargo y se vio ante la tarea de imponer su política. Bien, lo que les estaba diciendo, él al momento de tomar el poder, como él era un apasionado de las leyes, empezó a decir, bueno, falta esto, falta aquello, hay que quitar esto, hay que quitar lo otro, y así comenzó a darle un poco de orden a lo que se consideraba la Nueva Granada, la República de la Nueva Granada. Otro dato curioso es que él también pues acompañó a Simón Bolívar en el tema de la independización de varias colonias, y pues ya tenía más que experiencia en el tema militar y pues obviamente se metió también al tema político. Por allá, Emanuel, la segunda. Su gobierno se caracterizó por el orden, la economía y la honestidad en el manejo de la hacienda pública. Listo, como estábamos viendo, al ser un gran fanático en cuanto al tema de las leyes, él se interesaba mucho por lo que se considera público. O sea, lo que ustedes hoy distinguen más cerca como colegio público, transporte público. Él se enfocaba mucho en poder proteger lo que se consideraba de todos, lo público. Y pues dio un poco de orden, la verdad. También pues fue un gobierno no corrupto, a diferencia de los que posteriormente le siguieron. Y pues él organizó muchas cosas que pues hoy en día muy posiblemente todavía tenemos. Por allá, Ángel, la última. Ángel. Ángel. Bueno, entonces, Alison. Profe. Ah, bueno. Alison. Yo, profe, Profe. yo, profe. ¿Alison está? Profe, yo. Profe, creo que no. Como Yo, que se profe. fue. Yo, profe. Bueno, Ariana, que hace rato no escucho a Ariana leer. En materia económica, Santander equilibró el presupuesto, controló el gasto público y abolió los impuestos de la alcabala y derecho de explotaciones. Bueno, ¿qué es alcabala? Alcabala era un impuesto que tenían los comerciantes para poder realizar pues sus actividades económicas. Pero pues era un impuesto bastante alto. Acordémonos que en el video nos había dicho que pues la sociedad prácticamente estaba en una crisis económica, había bastante pobreza, la educación pues no daba toda la cobertura que pues hoy en día tenemos y aún así pues nos quedamos cortos porque hay muchos territorios de Colombia donde no llega la educación. Pero entonces lo que hizo Santander fue darle un poco de equilibrio, darle un poco de control a todos esos gastos que teníamos y pues también tratar de pues reducir esa carga económica que teníamos en cuanto al tema del gasto que hacía la República. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Sí, Pro, Bueno, entonces lo último para irnos. Por allá, Brian.
Dice así, fomento la industria ofreciendo privilegios especiales a los empresarios para establecer fábricas de celulosa, papel y textiles de algodón. Se preocupó por la explotación de las mismas de hierro de Cundinamarca y Boyacá, iniciando su explotación en Pacho con concesiones a empresas inglesas y francesas. Bueno, entonces aquí ya vamos a empezar a ver lo que empezó a hacer Santander para poder solucionar las problemáticas que teníamos en ese entonces. Por allá, Emanuel, por favor, la segunda. También fomentó la agricultura y la explotación de algunos productos, principalmente tabaco, el algodón y el café. Que pues eran básicamente los productos que los españoles extraían de acá, adicional de lo de los minerales como el oro, plata y joyas preciosas. La exportación de tabaco, algodón y café era algo muy común en las colonias españolas, también se dio en las colonias inglesas, en lo que hoy se considera Estados Unidos, porque pues era lo más rentable que había en ese momento y pues ayudaba a impulsar enormemente la economía del país invasor. En este caso fue de España y pues también de Inglaterra. Y parte también de lo que fue Portugal, porque pues acordémonos que Portugal tenía sus colonias acá en lo que hoy se considera Brasil. Por allá el último, Camilo. Profe. Camilo. Profe. Alison se acaba de conectar. Profe, es que yo llamaba a conectar, pero profesor, el computador se me reinició. Bueno, entonces, Y se escucha. Otro aspecto. para ahorrar en gasto, entonces, Alison, ayúdame a leer la última, por favor. Otro aspecto que interesó a la administración Santander fueron las vías de comunicación, como lo fueron el inicio de gestiones diplomáticas para abrir una línea interoceánica a través del Istmo de Panamá. Bueno, eso es algo importante también porque Santander quería como tal conectar la mayor cantidad de territorios posible para pues que hubiera una mejor conectividad en las zonas. Digamos, un proyecto de él fue construir una vía que pues llegara de Colombia hasta Panamá, entonces, que pasara de Colombia hasta lo que se consideraba en Panamá. Una vía interoceánica, por eso se leía. Bueno, entonces, preguntas y inquietudes hasta ahí. No, señor. Bueno. No, profe. Entonces, muchachos, la próxima sesión continuamos porque el tema es un poco denso, entonces para no sobrecargarlos, entonces vamos a dejar hasta ahí hoy. Bueno, igual ahorita tenemos la sesión de Ole. Sí, ya la voy a tomar, tranquilo. 30 minutos, profe. Ahorita tenemos la sesión de Ole, entonces para que se tomen algo o pues hagan unas pausas activas. Bueno, entonces muchachos, nos vemos ahorita, ¿vale? Que les vaya bien. Profe, que nos saque porque nos quedan 7 minutos. ¿Sí? Bueno, Que nos chao, saque. José, cuídate.